Ante el inminente inicio de un nuevo periodo de sesiones, desde UPyD y yo mismo tengo que decir que me sigue llamando la atención la lentitud y la parsimonia, incluso la escasa eficacia del Parlamento vasco. Más allá de que los asuntos que se tratan en las distintas comisiones, ponencias y plenos sean ciertamente múltiples y el ritmo de trabajo en ocasiones frenético, especialmente si uno es solo parlamentario. Ya digo que me sigue llamando la atención esa lentitud y esa parsimonia para solucionar los graves problemas de la sociedad vasca. Creo que es evidente, y conviene repetirlo también hoy, que el Parlamento vasco debería modernizarse y adecuarse a los nuevos tiempos y a las exigencias de la sociedad. Me sigue llamando la atención que enero, julio y agosto sigan siendo meses inhábiles, esto es, meses en los que no hay convocatoria ni de comisiones, ni de plenos ordinarios, ni de plenos de control al Gobierno. Esto es algo que me sigue llamando la atención. Nosotros ya hemos registrado una iniciativa, una serie de medidas para reformar el reglamento del Parlamento Vasco de tal forma que únicamente agosto sea mes inhábil. Pero lo cierto es que a día de hoy no solamente agosto, sino incluso enero y julio son meses inhábiles. Y esto es algo que pensamos nosotros que hay que cambiar cuanto antes. No puede ser que 3 meses al año el Parlamento Vasco esté prácticamente cerrado. Me sigue llamando la atención que sigamos tratando temas sobre los que no tenemos competencias o asuntos muy poco relevantes y que, sin embargo, los grandes asuntos permanezcan atascados o no se debatan lo suficiente o que tenga que ser UPyD y su único parlamentario los que los lleven a debate. Y aquí podríamos hablar de la corrupción política, del entramado institucional vasco, del fraude fiscal, de la reforma de la ley electoral, de la racionalización del sector público societario, entre otros muchos. Me sigue llamando la atención que los partidos viejos sigan dando mucha más importancia a la propaganda que al trabajo parlamentario y que en determinadas ocasiones el trabajo parlamentario, no sea más que un vehículo para vender sus soflamas en forma de titulares. Me sigue llamando la atención 5 años después de haber sido elegido parlamentario vasco que en muchas ocasiones en este Parlamento prevalezca por encima de todo la propaganda y la mentira. Me sigue llamando la atención, por poner un ejemplo, que en la primera reunión de la ponencia que tratará la iniciativa legislativa popular de Kidetza para defender la custodia compartida como norma general haya sido hoy, cuando tal iniciativa legislativa popular fue tomada en consideración por el Pleno nada más y nada menos que hace más de 2 años, es decir, durante la pasada legislatura. Y me sigue llamando la atención que hace más de 6 meses que UPyD presentó sus 103 medidas de reforma del reglamento del Parlamento Vasco y que éstas todavía no hayan podido ser debatidas ni discutidas. Me sorprende que nuestra propuesta para reducir el número de firmas exigibles y para facilitar la participación ciudadana vía modificación de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular fuera aprobada hace más de 1 año y que todavía no hayamos conseguido cerrarla. Y me sorprende que llevemos discutiendo más de 1 año sobre la Ley de Vivienda. Y me sorprende que la ponencia de autogobierno no tenga otro propósito que permitir al Partido Nacionalista Vasco ganar tiempo y presentar, cuando le interese, su propuesta de nuevo estatus, mientras prácticamente solo UPyD exige al Lehendakari que deje de amenazarnos con esa propuesta y le pregunta reiteradamente cuándo va a presentarla, algo que, por cierto, volveremos a hacer en las próximas semanas. Nuevamente volveremos a preguntar al Lehendakari qué propuesta de nuevo estatus plantea o va a defender, porque así lo prometió hace ya algunos meses. Me sorprende que la ponencia de duplicidades, réplica de la que ya se desarrolló durante la pasada legislatura, no pretenda otra cosa que posponer la indispensable reforma de la Ley de Territorios Históricos y que, sin embargo, el debate real y la reforma de la Ley de Territorios Históricos se posponga
o directamente se rechace. No podemos olvidar que en los últimos 5 años han sido varias las ocasiones en las que UPyD ha planteado la necesidad de reformar la Ley de Territorios Históricos. Se sigue sin llevar a cabo ese asunto. Se crean ponencias para no ir al asunto fundamental. Se crean ponencias para posponer debates. Se posponen, por lo tanto, las soluciones que habría que poner encima de la mesa para solucionar los problemas de la ciudadanía. Para los que creemos en el parlamentarismo, en fin, me sorprende que el Parlamento Vasco no rinda como debería, que sea demasiado opaco, que sea extraordinariamente lento, que sea muy poco eficaz, que sea poco ágil, que no interese a la ciudadanía, que no genere confianza, que carezca de credibilidad, que esté demasiadas semanas inhábil y que cuando está abierto no sirva eficazmente para atender y resolver los problemas principales de la ciudadanía. Y por aquí queríamos empezar esta rueda de prensa. Pensamos que el Parlamento debería ser el instrumento esencial para mejorar la vida de la gente, pero en demasiadas ocasiones, como digo, se ha convertido en un instrumento que no funciona como debería. Anticuado, falta de agilidad, lento, opaco. Y esto también nosotros queremos cambiarlo. Y lo cambiemos a través de nuestras iniciativas parlamentarias. En todo caso, pensamos que es indispensable reformar el reglamento del Parlamento Vasco. Hemos planteado 103 medidas concretas para reformar este reglamento y poder modernizar el Parlamento. Consideramos que es indispensable habilitar los meses de enero y julio para que en esos meses también pueda haber comisiones y pueda haber plenos, tanto plenos ordinarios como plenos de control. Pensamos que es indispensable reformar el reglamento del Parlamento Vasco para facilitar la participación ciudadana, para que las iniciativas legislativas populares puedan ser defendidas en pleno, en comisión y en ponencia por aquellos ciudadanos que las registran. Pensamos que es indispensable también que pueda debatirse en el Parlamento Vasco iniciativas planteadas directamente por los ciudadanos. En fin, hemos también planteado medidas para reformar el reglamento del Parlamento Vasco que tienen como objetivo fundamental ganar en transparencia y para que, en definitiva, el Parlamento Vasco se convierta en un lugar mucho más atractivo para la sociedad y en un lugar mucho más útil para resolver los problemas de la ciudadanía. Nosotros, en todo caso, seguiremos haciendo el trabajo que hemos venido realizando durante todos estos años. Ahí están los hechos. Durante los 2 primeros años de esta legislatura, UPyD ha planteado casi 800 iniciativas parlamentarias y siempre hemos intentado que estas iniciativas sean asuntos relevantes que interesan a la sociedad. No asuntos menores, sino asuntos relevantes para solucionar los graves problemas de la ciudadanía. 2 años después del inicio de esta legislatura, reiteramos lo que hemos venido diciendo en los últimos tiempos. A día de hoy padecemos un gobierno incapaz, insensible, profundamente conservador y muy cobarde. Y, sinceramente, tengo serias dudas sobre qué es lo peor de todo ello. Pero, en todo caso, tenemos un gobierno incapaz de resolver los problemas fundamentales de la sociedad, un gobierno insensible ante los miles de ciudadanos que están sufriendo la crisis económica y, en concreto, la precariedad laboral, la desigualdad y la pobreza, un gobierno profundamente conservador, porque no solamente no resuelve los problemas fundamentales de la sociedad, sino que se niega permanentemente a impulsar esas reformas que deberían haberse planteado ya hace mucho tiempo, desde la reforma de la Ley de Territorios Históricos hasta la racionalización del sector público societario. Sin embargo, está siendo un gobierno profundamente conservador y un gobierno muy cobarde, porque nos amenaza permanentemente con el nuevo estatus, con eso que se llamó en su momento la nación vasca en Europa, pero sin embargo no plantea absolutamente nada. Y en este sentido nosotros vamos a volver a preguntar al Lehendakari sobre cuál es el nuevo estatus que defiende, cuándo va a plantearlo, cómo y con qué apoyos cuenta para sacarlo adelante. Vamos a, por lo tanto, iniciar ese periodo de sesiones
tocando los temas que ya hemos tocado durante estos 2 primeros años de legislatura. En todo caso, y tras casi 800 iniciativas parlamentarias registradas durante la primera mitad de la legislatura, nosotros no vamos a detenernos. Seguiremos recordando al Lehendakari que durante los primeros 2 años de legislatura la precariedad laboral, la desigualdad y la pobreza se han incrementado en Euskadi y que el escaso empleo que se crea es temporal, precario, mal pagado y de baja calidad. Seguiremos exigiendo al Lehendakari, puesto que es él quien nos amenaza con ella, que explique en sede parlamentaria qué propuesta de nuevo estatus defiende, cómo pretende defenderla y con qué apoyos cuenta para sacarla adelante. Seguiremos defendiendo la necesidad de reformar el absurdo y disparatado entramado institucional vasco. Lo repetimos permanentemente: 4 parlamentos, 4 gobiernos, 3 haciendas, 251 municipios para apenas 2 millones de habitantes. Los partidos viejos hablan sobre la cuestión, pero no plantean ninguna medida concreta para reformar la Ley de Territorios Históricos. Seguiremos defendiendo, mal que les pese a todos, nuestra batería de medidas para luchar contra la lacra de la corrupción política y seguiremos denunciando, mal que les pese a los miembros del Partido Nacionalista Vasco o al Gobierno vasco, política o judicialmente, todos los casos de corrupción o clientelismo que conozcamos. Ya tenemos registrada una moción también para exigir a los gobiernos central y vasco que eviten que pueda producirse ningún tipo de impunidad para los presos de ETA. Y también tenemos registrada una pregunta que denuncia que EITB llama vascos solo a los representantes políticos nacionalistas. Hace apenas unos días, con motivo del atentado cometido en París, en fin, y cuando se comunicó y se informó del minuto de silencio que el Parlamento Europeo realizó, lo cierto es que EITB habló de que habían estado presentes 2 eurodiputados vascos y citó únicamente al representante de Bildu y al representante del Partido Nacionalista Vasco, como si los demás eurodiputados vascos que existen no fueran vascos. Sobre esto también vamos a volver a preguntar al Gobierno y vamos a seguir denunciando que EITB se ha convertido en un instrumento al servicio del Partido Nacionalista Vasco y al servicio del Gobierno. Y también tenemos registrada una iniciativa para pedir al Gobierno, en fin, que destituya al director de Metro Bilbao por sus responsabilidades políticas demostradas en el caso de Pinosolo, entre otras iniciativas parlamentarias. Creo que el Parlamento puede convertirse en un instrumento apropiado para solucionar los problemas de la ciudadanía. Así lo hemos entendido siempre nosotros y así lo seguiremos entendiendo en las próximas semanas, en los próximos meses y en este nuevo periodo de sesiones. Seguiremos siendo el azote del Gobierno vasco y del Partido Nacionalista Vasco para defender los intereses generales de la ciudadanía, porque es nuestra obligación, dejando claro, y esto es muy importante, que nuestros adversarios políticos son los corruptos, los recortadores sociales y los nacionalistas disgregadores. Estos son los adversarios políticos para UPyD. Vamos a seguir defendiendo nuestra alternativa política frente a los partidos tradicionales, frente a los partidos envejecidos y también frente al nacionalismo de toda la vida que separa, divide y disgrega. Y vamos a seguir peleando para defender políticas progresistas, regenerar la democracia, luchar contra la corrupción y defender el estado del bienestar. Vamos a seguir criticando los recortes sociales que sufren los ciudadanos vascos y vamos a seguir denunciando el servicio que EITB presta gratuitamente al Partido Nacionalista Vasco y al Gobierno vasco. Vamos a plantear propuestas para resolver el problema del paro, el drama de los desahucios y la injusticia de la desigualdad, la precariedad laboral y la pobreza. Y vamos a seguir haciéndolo de manera seria y rigurosa y también de manera optimista, porque estamos convencidos de que se pueden de verdad cambiar las cosas. Este año 2015, por mucho que los partidos viejos y los partidos tradicionales estén ciertamente asustados, este año 2015 se presenta
como un año que va a ser muy interesante. Todo está abierto, todo puede cambiar y pensamos que UPyD va a jugar en ese cambio un papel absolutamente esencial. Quiero decir que yo soy ciudadano vasco, quiero decir que yo soy vasco y quiero decir que yo defiendo a la Guardia Civil.